¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con las clases de Python. Hoy vamos a terminar con los temas de la práctica 6, que es la última práctica de la materia, así que vamos a terminar con todos los temas de la materia en lo que respecta a Python. La práctica 6 era análisis de datos, ya vimos componentes principales y k-medias clustering con k-medias, k-means, y hoy nos toca clustering con devscan y clustering jerárquico, ¿sí? Clustering con devscan vamos a ver ahora, y clustering jerárquico les voy a dejar el video del cuatrimestre pasado, ¿sí? Que hasta ahora todos los videos los hicimos de nuevo, un poco para mí para repasar y un poco también como el cuatrimestre pasado también yo estaba aprendiendo Python, muchas cosas las fui aprendiendo sobre la marcha, así que después me he dado cuenta que había algo, tal vez alguna cosa para mejorar o también algunas cosas de la materia que vimos que era mejor enfocarlas a otro lado, bueno, fuimos cambiando varias cosas, así que fuimos rehaciendo los videos, pero este último lo estuve mirando y bueno, lo iba a hacer igual, o sea, si lo hacía de nuevo lo iba a hacer igual, así que no tenía sentido solo por hacerlo de nuevo, solo para que no usar cosas del cuatrimestre pasado, no tenía sentido, así que les dejo el video después, el link del clustering jerárquico del cuatrimestre pasado, cualquier cosa igual me avisan. Es un poquito largo, tal vez lo único que podría haber hecho ahora es cortar un poco, pero a la vez bueno, es interesante, clustering jerárquico y útil para biología. Ya van a ver que todas las cosas de árboles filogenéticos se usan clustering jerárquico, así que aunque sea por curiosidad también les va a servir. Bueno, entonces empezamos con devscan. Acá sí cortamos, por eso este sí lo estoy haciendo de nuevo. El cuatrimestre pasado vimos todo el algoritmo de devscan, pero lleva un tiempo, es bastante avanzado y ya era medio opcional porque usamos muchas cosas avanzadas de programación, no exactamente comandos avanzados, pero técnicas avanzadas que no vimos acá en la materia, no es una materia de programación, entonces hacemos aplicaciones, programitas muy simples y bueno, ese era un programita bastante avanzado. Si tienen curiosidad también pueden ver el video del cuatrimestre pasado, está hecho, pero ahora en la práctica ese ejercicio de programar de Devscan está como opcional. Y bueno, también acá no lo vamos a ver. Si lo quieren hacer, lo pueden probar a hacer y después ver el video del cuatrimestre pasado. Pero acá en la materia solo lo que vamos a usar es usar el comando devscan del paquete sklearn.cluster. Así que hoy va a ser corto porque es usar este comando. Digo, esta parte de devscan va a ser corta y bueno, queda otra parte de clustering jerárquico que es un poquito más larga. Bueno, entonces empezamos, leemos todos los paquetes. Entonces el paquete nuevo que vamos a usar es este from sklearn cluster import devscan. Este es el comando para hacer clustering con devscan. Todo lo anterior, este es k-medias, creo que no lo vamos a usar, pero ya estaba copy-paste, quedó ahí. Y make blobs lo vamos a usar para generar datos, pero en general para los ejercicios nos dan los datos, así que no es un comando que tenemos que aprender. Simplemente acá lo puse para generar datos, en vez de leer datos de archivos, generar datos aleatorios simulados, ¿sí? Entonces empezamos con este ejemplo. Todo esto, como les digo, es simplemente generar datos. No se preocupen, es como acá pueden pensar dados estos datos, que ahora los vamos a ver cuáles son. Pero es como que acá empieza el ejercicio. Tenemos estos datos. Son unas nubes parecidas a las que vimos la clase pasada para usar k-medias. Y queremos separar esto en clusters usando devscan, ¿sí? Entonces, devscan, el comando devscan es bastante simple. Definimos lo mismo que siempre, es medio raro esta parte. Primero definimos que queremos hacer clustering usando devscan, definimos un objeto que va a ser el clustering, este objeto clustering, donde solo le pasamos los parámetros. O sea, primero le pasamos los parámetros de devscan y después recién en la segunda línea, este objeto que creamos, le metemos los datos, es como que creamos una maquinita. Creamos una maquinita que hace devscan con epsilon 1 y min sample 5 y después a esta maquinita le pasamos los datos X y bueno, le decimos que la maquinita con estos datos X nos genere las etiquetas, ¿sí? Son siempre estos dos pasos. Primero crear ese objeto como si fuera una máquina y después pasarle los datos a ese objeto, ¿sí? Devscan necesita dos parámetros, epsilon y min samples, y estos son datos que realmente hay que tener, que depende mucho qué datos ponemos, la cantidad de clustering que nos va a hacer. O sea, devscan no tiene una cantidad fija de clusters, no podemos darle una cantidad fija, sino estos dos datos. Repasamos un poco de la teoría que son estos datos. El epsilon es estos radios que vieron acá, ¿sí? El devscan lo que hace es ir incorporando a un clúster, va incorporando nuevos puntos si están suficientemente cerca de los puntos que ya están en el clúster, ¿sí? Acá pueden ver toda la descripción, es un algoritmo medio complicado, pero acá pueden ver toda la descripción en las clases teóricas. Pero básicamente el epsilon es este radio. ¿Cuál es el radio que usamos para ir incorporando puntos? Entonces básicamente, intuitivamente podemos pensar que si los puntos están a distancia menor que epsilon, los va a meter en el mismo clúster, ¿sí? No es exactamente eso porque tiene que haber suficientes puntos cerca para que pase eso, pero más o menos tenemos que ver eso, digamos. Por ejemplo, este clúster y este clúster, si tomamos un epsilon más chico que la distancia que hay de los dos puntos estos, por ejemplo, del 0 hasta 36, acá podríamos pensar que una distancia de 2, digamos, no sé, mirándolo más o menos a ojo, un poco más de 2. Entonces, si tomamos un epsilon menor que 2, no se van a pegar estos dos clústeres, ¿sí? Porque no hay ningún
punto que si yo trazo un círculo de radio 2 contenga un punto del otro clúster, del otro conjunto, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo con radio 2 o más chico que 2, ya sabemos que los clústeres, más o menos acá estamos viendo, son 4 clústeres. 1, 2, estos dos quedaron un poquito pegados porque hay puntos que están un poco pegados. Pero estos dos están separados y bueno, estos dos vamos a ver ahora cómo nos va con DBSCAN, a ver si lo podemos separar. Y el otro parámetro que le tenemos que pasar es MinSamples, que eso nos dice, acá en el gráfico no sé si ya ver, si cuántos puntos tiene que haber cerca para considerarlo un nodo, para considerar un punto del cual le voy a agregar puntos, le voy a ir agregando más puntos al clúster, ¿sí? Es decir, si un punto está por acá lejos, por ejemplo, supongamos que lo identificó con el clúster, pero después no sigue agregando más puntos acá a los que están cerca de si pongo un MinSamples grande, o en este caso por ejemplo si pongo 5, este punto no tiene 5 puntos alrededor, entonces no lo considera un nodo como para ir agregando más puntos. Estos puntos de acá sí los considera nodos, entonces todos los que están a distancia menor que epsilon de estos puntos los va a ir agregándolos al clustering, ¿sí? Entonces tenemos que ver estas dos cosas. Epsilon, tomar una distancia que nos permite separar los clusters. Si tomamos un epsilon muy grande, va a meter todo en el mismo clúster. Y MinSample tenemos que tomar, bueno, los puntos que los consideramos como adentro del clúster o centrales del clúster, cuántos puntos tienen cerca, ¿sí? Entonces si miramos esto, más o menos en general hay 5 o 6 puntos cerca. Entonces es como un poco la densidad, tenemos que ver la densidad. Depende también del radio, obviamente cerca depende de qué radio, pero si tomamos radio 1, pensamos cuántos hay, bueno, en general más o menos 5. Todo acá es un poco ir probando a ojo y también ver los resultados y ver si funcionó o no funcionó, ¿sí? Entonces bueno, probemos con epsilon 1 y MinSample 5 a ver cómo nos va. Lo que hace etiquetas es generar este archivo, este vector de numeritos, ¿sí? Que son las etiquetas. Entonces esto ya nos dice los clústeres, o sea, ya calculó los clústeres y nos dijo cada uno de estos puntos en qué clúster está, ¿sí? Acá fíjense que esto no sé si dije. Ahora los puntitos los numeré para poder entender mejor qué es lo que está pasando. Las etiquetas ahora son los números directamente. Como acá son datos al azar, no tienen nombre como los países antes, no tienen un nombre cada punto. Simplemente le puse, los numeré del 0 al, no sé cuántos son acá, 60 puntos. Están numerados para poder identificar, o sea, esto nos dice, este 2 significa que el punto 0, que este de acá, está en el clúster 2, ¿sí? Y el punto 3, que es este de acá, también está en el clúster 2. Pero en general, obviamente leer este vector es súper difícil, así que lo mejor es graficar también pintar de colores a los nodos. Y bueno, acá vemos que quedó bastante bien, se ve bastante razonable los 4 clústeres, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Está bien, quedaron cada uno acá en su coloreado según su clúster, ¿sí? Entonces acá los datos ya están bien elegidos. Podemos probar un poco si uno quiere ver cuál es el efecto de los dos datos. Si tomamos un epsilon más grande, por ejemplo habíamos dicho que si tomamos por ejemplo mayor que 2, podría ser que se peguen los clústeres. Vamos a probar con eso. Y ahora perdón, graficamos. Ven, acá con epsilon 3 todo quedó en el mismo clúster, porque a distancia 3 todo está cerca, ¿sí? Esto de esto están cerca, estos son nodos porque tienen puntos cerca, todo queda cerca, ¿sí? Entonces se pegaron todos. Si vamos achicando el epsilon, siempre tengo que hacer las dos cosas, ejecutar las dos cosas. Ahí se separó, de se separaron, porque estos están a distancia mayor que 2, ¿sí? Eso es cosa para ir probando. O sea, uno puede ir probando. En general, si uno va achicando el epsilon, va creando cada vez más clusters, ¿sí? Con epsilon 1, perdón, siempre me olvido de ejecutar esto. Con epsilon 1 es esto de acá. Y lo mismo si achicamos la cantidad de samples. Esto también, si achicamos, en general genera más clusters porque... perdón, al revés. Si achicamos, genera menos clusters porque considera todos como nodos. A ver, vamos a probar. Acá quedó lo mismo, a 2 quedó lo mismo. Si ponemos acá un MinSample muy grande, eso lo que debería generar es muchos clusters. Bueno, acá con este 20 pareciera, acá quedó un solo cluster, ¿sí? Pero si miramos las etiquetas, acá lo que tiene el clustering de DBSCAN, si miramos etiquetas, todos son -1. -1 quiere decir que no es que están todos en el mismo cluster, sino que cada uno es un cluster solo. DBSCAN tiene esto comparado con K-means, que genera lo que se llaman outliers o puntos, no sé cómo se llaman, ¿cómo lo llamamos acá? Bueno, un cluster indeterminado, no están en ningún cluster, ¿sí? Entonces esto hay que tener cuidado, no son todo un solo cluster, sino que todos quedaron sin identificar, ninguno está en ningún cluster, porque para formar un cluster tendría que tener 20 puntos alrededor, es lo que le pusimos acá, y no hay ninguno que tenga 20 puntos alrededor a distancia menor que 1, ¿sí?
Entonces siempre hay que ir combinando las dos cosas. Acá sí queda bien, ¿está bien? Entonces hay que ir probando las dos cosas. No damos un método exacto, paso por paso, cómo hay que hacer, porque es un poco a ojo y a veces no queda claro este 13, si está en este clúster, si está en este clúster, si es un clúster solo, ¿sí? Si achicamos acá el número, tal vez, si achicamos acá, los agrandamos acá, si en algún momento esos van a quedar. Ven acá, este quedó sin clúster ahora, ¿sí? Este sí sigue pegado acá porque está cerca. Estos todos son como nodos, entonces este queda pegado a este clúster. Pero este 3 ya no es un nodo, entonces este queda separado, ¿sí? Bueno, hay que ir probando esas cositas. Probamos otro ejemplo, así lo hacemos para repasar un poco lo que acabamos de decir. Este es el ejemplo de la clase pasada, que lo habíamos hecho con k-means. En general todos estos, como ya están agrupados en burbujas, lo más razonable sería usar k-means, ¿sí? No es que es uno o el otro el mejor, depende de lo que uno quiera, depende también de dónde vienen los datos, cómo se generaron los datos. Pero en esto justamente blobs hace burbujas, entonces ya de por sí ya están generados como lo que espera k-means, ¿sí? K-means espera eso, que los clusterings sean todos concentrados alrededor de centros, ¿sí? En cambio de DevScan, los clusters es como que le voy pegando cositas a mi clúster, le voy agregando cosas. Entonces depende de cómo se vayan generando los datos, también eso influye en cuál es el método mejor. Pero si uno los ve así como burbujas, acá también como 4 burbujas, en general va a ser mejor k-means. El típico ejemplo, creo que está por acá en la clase, a ver dónde estaba el ejemplo este de cuándo conviene. Este es el ejemplo de cuándo distinguir k-means de DevScan. En este caso, cuando tenemos una corona, k-means no lo puede hacer porque esto no es una burbuja, ¿sí? K-means puede distinguir burbujas, o sea, todas aglomeraciones alrededor de un centro. Y esto de acá no es una burbuja, es una corona alrededor de esto, ¿sí? Entonces acá en este caso funciona mejor DevScan porque se van pegando todos los puntitos, se van pegando al mismo clúster, ¿sí? O sea, la propiedad es que los clústeres de k-means son siempre convexos, no puede quedar esa corona, ¿sí? Pero bueno, probemos esto. Si probamos con los mismos datos, o sea, bueno, queremos hacer DevScan, bueno, los mismos datos que nos funcionó antes, probamos ahora con esos mismos datos, vemos cómo nos va. Y no está mal, pero nos quedaron estos dos clústeres pegados, ¿sí? La vez pasada ya nos pasaba esto, que estos dos clústeres justamente están medio pegados, ven que acá estos puntitos están bastante cerca, nos quedaron pegados y bueno, los queremos separar, ¿sí? Si quisiéramos formar 4 clústeres, digamos, supongamos que como vienen los datos ya nos dicen que son 4 clústeres, de hecho esto justamente está generado con un comando de makeblobs que hace 4 clústeres. Entonces ya sabemos que son 4 clústeres y abajo también lo podemos ver más o menos que son 4 clústeres. Queremos despegar esto. Entonces, ¿cómo despegamos esto? ¿Cómo elegimos el epsilon y el min samples para que se despegue? Bueno, la clave acá es poder calcular la distancia que hay de estos puntos, de los puntos de este clúster a este y tomar un epsilon más chico, ¿sí? Si acá miramos, por ejemplo, acá se ve como que el 85 y el 76 son los que están más cerca, entonces tenemos que tomar un epsilon más chico que esa distancia, ¿sí? Acá abajo es medio difícil calcular porque encima los ejes están en distinta escala. Ven que esto se mueve de menos 2 a 3 y este se mueve de 0 a 8. Así que es medio difícil calcular, pero más o menos uno podría decir que la distancia acá es, no sé, un poquito menos que 1, 0,8, 0,9, no sé, un poquito menos que 1, ¿no? Entonces uno tendría que tomar un epsilon menor que 1, por ejemplo 0,5. Ir probando con eso. O sea, hacia ojo, que es la recomendación, digamos, para la materia, no hace falta hacer con más detalle, pero hacia ojo, bueno, uno dice, bueno, acá esto está a distancia más o menos, un poco menos que 1, bueno, tomo un epsilon 0,5 o 0,4, no sé. Hay que ir probando hasta ver cuándo se separan, ¿sí? Una forma más analítica de hacerlo sería calcular exactamente la distancia entre o sea, a ojo miro cuáles son los dos puntos más cerca, estos dos, por ejemplo. Y le calculo la distancia con la norma, o sea, la norma entre este punto y este punto. Así que vamos a hacer eso para hacerlo un poquito más analítico. Pero como les digo, si no, ir probando directamente, como siempre lo podemos graficar, ir probando el epsilon y hasta que se separen, es otra posibilidad que válida, ¿sí? No hace falta hacer toda esta complicación. Entonces lo que hay que tener cuidado, como les decía primero, si uno quiere hacer todo este análisis a ojo y con más detalle, o sea, primero identificar los puntos más cercanos y después medir la norma, el cuidado que hay que tener es que como las escalas son distintas, a veces nos equivocamos, la intuición nos da mal, de que los puntos que parecen más cerca no son realmente los que están más cerca. Entonces lo que vamos a hacer es un gráfico cuadrado con el mismo rango en el eje X y en el eje Y, ¿sí? En el eje X vamos a ir de 0 a 10, de 0 a 10, y en el eje Y vamos a ir de 0 a 10, y en el eje X, como tenemos en total 10, hacemos por ejemplo de menos 5 a 5, ¿sí?
Entonces vamos a cambiar los datos. Entonces cambiamos dos cosas. Primero la figura, el tamaño le ponemos un cuadrado, ¿sí? 8×8. Y después los ejes, este comando, si alguna vez ya habíamos usado, xlim y lim nos dice de dónde a dónde se mueven los ejes. ¿Sí? Este dice de dónde a dónde se mueve x y este de dónde hasta dónde se mueve los valores de y. Entonces nos queda este gráfico, ¿sí? Entonces lo que les decía, si miramos ahora este gráfico, antes habíamos dicho que el 76 y el 85 eran los que estaban más cerca, y acá ya vemos que no, que en verdad los más cerca son tal vez 76 y 34, ¿sí? O 76 y 93. Entonces podemos calcular la norma entre esos dos puntos, ¿sí? Tenemos que tomar un epsilon más chico que la norma entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces la norma, los puntos acá sí los llamamos x74 y x76. Acá no hace falta poner ningún dos puntos para usar toda la fila o toda la columna, porque los arrays estos están dados por filas y cada fila son las coordenadas x e y de un punto, ¿sí? Esta matriz x, no sé si en algún lado acá la imprimimos. A ver, por ahí la imprimo ahora. Print x. Cada fila es un punto, ¿sí? El punto 0 es este, el punto 1, el punto 2, ¿sí? Entonces, x34 menos x36 nos va a dar la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Y bueno, la distancia es 0,75. Entonces tenemos que tomar un epsilon más chico que 0,75. Por ejemplo, 0,7. ¿Sí? Entonces si tomamos 0,7, graficamos. Y bueno, acá sí lo pudimos separar, ¿está bien? Es lo que esperábamos. Acá lo pudimos separar. Este quedó separado de este. Pero, así que esto sería lo... Si tenemos que hacer 4 clústeres con DevScan, esto sería razonable. Acá lo único malo es que nos quedaron algunos puntos ahora de ningún color. O sea, estos puntos que quedaron acá de ningún color. Quedaron de qué color es, violeta, no sé qué color es. Pero no están en ningún clúster, ¿sí? Y esto a veces a ojo es medio difícil también de verlo porque los colores se confunden. Acá este, por ejemplo, que este 63 tiene otro color que el 4. A ojo medio difícil de ver. Otra cosa que podemos hacer, en vez de usar los clústeres para los colores, podemos usar los clústeres para las etiquetas. Les cuento esto nomás. Y creo que con eso ya terminamos. ¿Cómo ponemos los clústeres como etiquetas? Simplemente en el comando este que genera las etiquetas, ponemos, en vez de antes teníamos acá int, o sea, antes habíamos generado numeritos del 1 o del 0 hasta el 60, y habíamos, no sé hasta cuál va hasta el 100. Estos son, acá en algún lado del comando dice cuántos puntos son, sí, 100 puntos. Habíamos generado etiquetas, numeritos del 0 al 100 y las usamos ese vector de números del 0 a 100, del 0 a 99 como etiquetas. Y ahora en vez de eso usamos el clúster como etiquetas. Ahora vamos a usarlo. El clúster como etiquetas, ¿sí? A ver, grafiquemos esto. Primero... bueno, sí, bueno, les muestro así primero todo esto que también agregué. Primero veamos por qué agregué todo eso. Bueno, entonces acá vemos las etiquetas de los clústeres. Todo esto es el clúster 3, todo esto es el clúster 0, todo esto es el clúster 2, todo esto es el clúster 1. Y acá es raro porque si lo miran así rápido parece que todos estos también son clúster 1, pero están de otro color. Acá lo malo es que estos son clúster menos 1, pero el menos justo coincide con el puntito, entonces no se ve bien, así que le agregamos esto. Le agregamos esto que lo que hace es todo esto, digamos, por eso lo pueden hacer copy-paste como acabo de hacer, es mover un poquito la anotación, esa la etiqueta, moverla un poco. La corrimos para arriba y para la izquierda un poquito, así que ahora sí se ve bien los numeritos. Entonces esto en general, si uno quiere justamente identificar los puntos sin clúster, los puntos que no quedaron clasificados, es una buena idea usar los clústeres como etiquetas. Es más fácil ver estos menos 1, encontrar los menos 1, que encontrar los puntos de color distintos. Bueno, acá lo que vemos es eso, que quedaron muchos puntos sin clasificar por la combinación que usamos 0,7 y sample 5. Bueno, estos puntos no quedaron en ningún clúster. Tal vez si ponemos, uno puede empezar a probar, siempre puede probar un poquito, por ejemplo, menos samples, tal vez quedar, por ejemplo antes era sin clasificar y ahora quedó clasificado. Uno puede ir probando esto, pero en general no nos preocupamos tanto. Es decir, acá con esto que teníamos antes, bueno, algunos puntos quedaron mal clasificados, no hay problema, lo podemos dejar así. Acá simplemente igual lo que uno diría es que en este caso era mejor usar K-medias, era mejor que usar DevScan, porque justamente los puntos ya se agrupan así en burbujas, así que con K-medias nos evitamos este problema de los puntos sin clasificar. Pero son dos métodos distintos que, depende del ejemplo, puede funcionar uno o el otro. Así que bueno, eso es todo con respecto a DevScan. Y entonces lo que nos queda es clustering jerárquico. Como les digo, lo pueden ver ahora en el video, que les voy a dejar igual el link, el notebook también se lo subo. Pero es el video del cuatrimestre pasado.
Bueno, con eso terminamos todos los temas de la materia. Muchas gracias por seguir estos videos, por estar acá todo el cuatrimestre, en este cuatrimestre tan distinto, tan complicado. Y bueno, igual el miércoles sí seguimos. Algo vamos a hacer, algún video nuevo vamos a hacer de las dudas que hayan quedado. Así que mándenme cualquier consulta y lo que haya quedado yo me voy a fijar ahora también si algún tema me lo salteé. Y lo vemos el miércoles. O hacemos un repaso. El miércoles más que nada clase de repaso. Hacemos un repaso de los temas. Por eso, cualquier consulta que tengan de cualquier tema de lo que entra para el parcial me pueden preguntar. Bueno, gracias. Saludos. Hasta luego.